Bueno, y los ateos se llevaron una sorpresa mayúscula en la en el Festival Científico de Gloucestershire, en una ciudad inglesa, cuando su héroe, el evolucionista ateo conocido y marcadamente antirreligioso Richard Dawkins, salió para sorpresa de los ateos en defensa de la educación religiosa. ¿Y cómo fue la historia? En esta feria de ciencias de Gloucestershire, en Inglaterra, en la primera noche en el auditorio se invitó como una figura especial a Richard Dawkins, al fundador de la Fundación para la Razón y la Ciencia, autor de varios libros marcadamente antirreligiosos, y a él lo entrevistaron sobre la ciencia, para que hablara sobre la ciencia, y una vez que había hablado magníficamente de la ciencia, le lanzan la pregunta el clave, ¿no? Y le dicen, ¿usted cree que la educación religiosa en consecuencia, para que la fe prospere, debería ser prohibida en Inglaterra? Obviamente, estos organizadores científicos antiteos estaban contando con que Richard Dawkins, que es tan abierto en su anticristianismo y en su ateísmo, iba a ser, de alguna forma, una ocasión perfecta. Le estaban dando una bola suave, ¿no? Perfecta, a la altura, para que él bateara con todo, ¿no? Y le propusieron esta pregunta, esperando que él dijera, efectivamente la educación religiosa hay que eliminarla. Y Dawkins hizo algunas aclaraciones sobre cómo es imposible e inaceptable que se utilice la religión para asustar a los niños, etc. Todas estas cosas que los ateos tienen en la mente cuando hablan de religión, ¿no? Básicamente no entienden la religión y entonces asumen que la religión de alguna manera habría que eliminarla porque de suyo es oscurantista. Pero lo cierto es que Dawkins, a pesar de hacer estas advertencias, respondió tajantemente que la educación religiosa es indispensable. Ojo, no solamente es importante, es indispensable. Y señaló que es imposible entender la cultura occidental sin aprender el cristianismo y sin aprender la Biblia. Y señaló que el diccionario de Oxford tiene tantas palabras y términos y conceptos provenientes de la Biblia como los que provienen de Shakespeare, el padre de la literatura inglesa. Entonces, básicamente dice, es básicamente imposible estudiar la literatura inglesa sin algún conocimiento del cristianismo, dijo. Y esto teniendo en cuenta que los evangélicos del ateísmo, por si acaso ese es un término, evangélico del ateísmo, es decir, los que promueven constantemente el ateísmo de manera explícita, de manera religiosa, ¿no? De este tema hablaremos en otro punto de vista. Dawkins descartó que la educación religiosa en este sentido pueda ser algo que va en contra del conocimiento de la ciencia. Más bien reafirmó que es necesario para entender Occidente y para entender Inglaterra y para entender la literatura inglesa y para ser medianamente culto, conocer de religión y específicamente de religión cristiana, y conocer específicamente de Biblia, ¿no? Y sin ningún concepto claro de Biblia, era claro que es imposible entender múltiples expresiones que se utilizan en la lengua inglesa y, sorprendentemente, mucho más que en la lengua española. En la lengua española usamos figuras bíblicas, ¿no? Pero en el inglés son más frecuentes estas expresiones bíblicas y en la literatura y en el lenguaje habitual.
expresiones que son tomadas de figuras bíblicas, de personajes bíblicos, etc. Y que son absolutamente incomprensibles para una generación que no ha sido educada en el conocimiento de la Biblia. Es más, de hecho, un estudio de literatura inglesa señalaba que uno de los problemas con la generación actual de británicos y también de norteamericanos es que no entienden muchas expresiones coloquiales de la lengua inglesa porque provienen de la Biblia y ellos no han estudiado la Biblia. El proceso de secularización ha llevado a que la Biblia no sea estudiada en los centros de formación, de educación primaria, secundaria, universitaria, y tampoco se aprende en casa. Y en consecuencia, según Dawkins, el gran ateo Richard Dawkins, esto produce un problema y el problema es un problema cultural. Entonces, sorpresa, como digo, para los que estaban esperando, salivando, ¿no? Y sobándose, restregándose los bigotes a espera del ataque formidable de Dawkins en contra de la educación religiosa y para tratar de crear un movimiento que es común entre los ateos, pedir que no exista educación religiosa y que la educación religiosa no solamente no se proporcione, sino que hay que combatir contra ella. ¿No? Hay que hacer que ni siquiera las iglesias y los colegios vinculados a las iglesias puedan enseñar religión y que los colegios deberían ser 100% seculares y absolutamente seculares. Bueno, el más radical de los secularistas, autor de numerosos libros, algunos de ellos en contra del cristianismo, el autor de El gen egoísta, ¿no? Según el cual la doctrina del evolucionismo es la única que explica al ser humano en su afán de ser egoísta, centrarse y preocuparse por sí mismo, y que ese es el gran dinamismo que mueve a la humanidad y que mueve al mundo y que mueve a todas las especies. El autor de El gen egoísta salió, para sorpresa de todos y para decepción de sus fanáticos ahí en la feria de Gloucestershire, salió en contra de lo que esperaban y a favor de la educación religiosa. Y hay que reconocer que Dawkins en esto ha demostrado tener sentido común, porque es sorprendente que los ateos, especialmente los antiteos, crean que arrasar con todos los conceptos bíblicos y especialmente con los conceptos cristianos va a ser algo bueno para la cultura y para la sociedad. Dawkins es partidario de una sociedad absolutamente secular, pero Dawkins es el primero en reconocer que eliminar el cristianismo del entorno cultural sería suicida, sería mutilarse, sería, repito en la palabra suicida. Recuerden ustedes lo que es el suicidio, es una persona que se mata a sí misma, ¿no? Entonces existe el suicidio cultural, una cultura que decide por alguna anomalía interna, y el antiteísmo es esa anomalía interna, cometer el suicidio de prescindir de aquello que le dio origen. Porque todas las sociedades democráticas occidentales son producto del cristianismo y son producto de la visión cristiana de la historia y son producto del concepto de fe, esperanza y caridad, que se han convertido en conceptos seculares, sí, pero que han surgido de la mentalidad y de la enseñanza cristiana, por supuesto. Ese es su origen. No sé si Dawkins estaría dispuesto a aceptar esto, pero por lo menos acepta que a nivel de la cultura y al nivel de la educación, al nivel de la literatura y de la lengua inglesa, es imposible pensarla sin conocer el contenido del cristianismo. Y claro, para concederle algo a sus fanáticos que estaban esperando una diatriba antirreligiosa de parte de Dawkins,
le dijo que a él le parecía espantoso y totalmente inaceptable y condenable que a los niños se los eduque en el miedo al infierno. Bueno, el señor Dawkins tiene que saber que ahí está en total coincidencia con lo que pensamos los cristianos, la mayoría de los cristianos. Ninguno de nosotros cree que hay que educar a un niño con la base de la educación en el terror al infierno. Los católicos tenemos ese hermoso poema español que dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. No me mueve el cielo, ni me frena el infierno. Y eso es lo que esperamos de nuestros niños. Les enseñamos a amar a Jesús, les enseñamos a amar el bien y la bondad, y punto. ¿Y eso implica que les enseñamos sobre el cielo y el infierno? Sí. Pero sobre eso se inspira y se basa la formación religiosa. En consecuencia, Dawkins se va a sorprender cada vez más de la coincidencia que tiene con los católicos en sus preocupaciones sobre el futuro de la cultura en Inglaterra. Que tengas un buen día.